capítulo de Economía a Fondo con todo este 2024. Estamos empezando el año en este primer domingo de enero junto a Armando Ide. Armando, bienvenido. Armando es director del Grupo Viva y hoy día vamos a conversar sobre temas súper relevantes, sobre todo para el sector inmobiliario, cómo nos afecta completamente a todos los chilenos, porque finalmente lo que pega es en el ¿cómo se llama? En el reflotar la economía, en los mercados. El rubro inmobiliario se ha visto muy golpeado últimamente, sobre todo por dos temas que son muy relevantes, que es la permisología, que es un término que hemos estado escuchando ya hace unos meses, y también el tema de las certezas jurídicas. Así que, Armando, nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Feliz de estar acá y poder compartir un poco las experiencias de la permisología y ojalá tuviéramos una certeza jurídica más fuerte. Sí, bueno, eso es un poquito lo que queremos conversar. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes mucha experiencia en el sector inmobiliario. En los últimos meses ha disminuido mucho el tema de los proyectos inmobiliarios. Hay muchos que están, muchas empresas inmobiliarias, muchas constructoras también que se han declarado en quiebra o que simplemente han tenido que estar con unos problemas financieros muy grandes por distintos factores, ya sea obviamente porque hay un bajo crecimiento, ¿no es cierto?, en el país, un bajo impulso en la economía, las tasas están altas, por otro lado los bancos no están prestando plata, ¿no es cierto?, y hay una falta de certeza y complejidades en temas de autorizaciones también y bueno, y obviamente la inestabilidad financiera que ha hecho que muchas inmobiliarias cierren. Y la realización de un proyecto inmobiliario tiene muchas partes, ¿no es cierto? Tiene distintos hitos. Quería preguntarte un poco, que nos compartas, tú que vives, en el fondo, has vivido todo el tiempo, toda tu vida prácticamente del tema inmobiliario, el sector inmobiliario. ¿Cuáles son estos hitos relevantes y dónde se ven las mayores trabas? Mira, antes de entrar en el detalle, me gustaría un poco avanzar con lo que tú partiste. O sea, el tema de la permisología para un país es muy importante, porque la permisología se crea en base a las normativas que nosotros creamos en nuestras instituciones. Y las instituciones tienen que ser instituciones fuertes, por lo tanto la permisología es algo muy importante y relevante para el desarrollo de un país. Y un país que va en vías de desarrollo o quiere llegar a ser un país desarrollado, tiene que tener una permisología que sea fuerte junto con sus instituciones. Sin embargo, lo que pasa ahí es que muchas veces el bosque no nos deja ver los árboles. O sea, ¿por qué? Porque creamos permisologías que muchas veces lo único que hacen es tener una burocracia y entrabar los proyectos de inversión, más que cuidar la sustentabilidad o el medio ambiente o la normativa o la permisología que sea. Por lo tanto, para nosotros, como inmobiliaria, particularmente como Grupo Viva, y siendo parte también de una empresa de la Cámara Chilena de Construcción, es relevante el tema de los permisos para tener un país que pueda generar más inversión, ¿cierto? Porque sin una permisología clara y con una permisología que sea muy extensa en el tiempo, lo que nos pasa es que nos quedamos sin inversión. No teniendo inversión, no tenemos proyectos. No. Y al no tener proyectos, no tenemos empleo. No crecemos. No tenemos crecimiento. Sí. Entonces, la gente debería saber que cuando hay una permisología que en realidad nos entraba, lo que perdemos somos todos los chilenos. Somos todos los chilenos, sí. Armando, pero como para entender un poco el proceso, porque no todo el mundo conoce el sector inmobiliario y cuál es el proceso que hay, digamos, y al que están además ustedes amarrados desde el punto de vista de los permisos, que por supuesto que está perfecto, que hay que tener ciertos permisos, ¿no?, ciertas autorizaciones, hay procesos que corresponden, pero también los que tienen que ver con esas trabas, porque no son proyectos que son de un mes, de 6 meses, de un año, sino que son de largo aliento. Por lo tanto, es importante que los auditores entiendan más o menos cómo es este proceso. Por eso te lo preguntaba. ¿Cuáles son los principales hitos, como en términos generales, y dónde se van viendo en el fondo las trabas? Que le decimos, nos referimos a la permisología en el fondo, finalmente en eso. Mira, históricamente los proyectos y los permisos, desde que tú ubicabas
un lugar en el cual querías invertir, obtenías algunos permisos iniciales, comprabas el terreno, obtenías el permiso de edificación y hasta que puedes iniciar la construcción, lógicamente tienes que pasar por el financiamiento, hasta que puedes iniciar la construcción nos demorábamos históricamente 3, 4 años. Ya. Hoy día nos estamos demorando 7, 8 o hasta 10 años en algunos proyectos. Por lo tanto, esa obtención de permisos y la validación de cada uno de ellos frente a la institución que corresponda es el proceso que nos tiene entrampados en este proceso. Cada proyecto inmobiliario, según un estudio que tiene hecho también la Cámara Chilena de la Construcción, tiene que pasar por 3.000 hitos distintos para llegar a materializarse. Son 3.000 hitos lo que hay que realizar, además con entidades distintas, porque uno la municipalidad... Entidades distintas como son justamente, como dices tú, la municipalidad, el ministerio de salud, o sea, entran dentro de un proyecto, hay entes distintos que tienen que ir validando el proyecto en su proceso. Pero muchas veces un proyecto, hay cosas que son realmente absurdas. Un proyecto que es validado con un permiso de edificación en la municipalidad, después es votado en contra por el mismo municipio en una declaración de impacto ambiental. Entonces tú dices, ¿qué es lo que hay ahí? ¿No hay un exceso de burocracia? El hecho de volver a preguntarle a la misma persona que si aprueba o no aprueba el proyecto. ¿Y por qué esos cambios, además de criterio, digamos, y de juicio en el proceso? Porque yo creo que trataron de establecer inicialmente, de buena fe, proyectos que tuvieran una mayor rigurosidad en su obtención de los permisos. Sin embargo, yo creo que hoy día estamos realmente atrapados en esa permisología. Esa permisología nos está ahogando como país, porque sin esa permisología clara o una permisología que sea más eficiente, más rápida, eliminando mucha burocracia, esa permisología nos está ahogando la inversión. Y como te decía recién, al ahogar la inversión, ahoga los proyectos, ahoga el empleo y ahoga finalmente la obtención, que es el fruto de este proyecto, que muchas veces son viviendas. Por lo tanto, hoy día tenemos un gran problema de vivienda. Ese problema de vivienda lo tenemos principalmente por el problema de permisología. Esa permisología que nos ahoga y no nos deja desarrollar los proyectos y no podemos entregarle la casa propia a esa persona que necesita hoy día la vivienda. Y ahí pasemos un poco también, porque una cosa son las trabas, la burocracia, que el proceso es lento, que se demoran, que se devuelve, que se va de nuevo, que el permiso de impacto, la declaración de impacto ambiental, que después el tema de la aprobación del anteproyecto, o sea, antes de la aprobación del anteproyecto. Después, o sea, hay una serie de permisos que tenemos que sacar. Ministerios, que además de estar revisando tanta cosa, podrían estar más enfocados en cada rol, digamos, no sé, pues, yo creo que dentro del rol que tiene cada ministerio está muy bien que nos preocupemos del transporte, que nos preocupemos de la calidad de las viviendas, que nos preocupemos de la salud. O sea, son todos temas que son relevantes. Pero fijemos cuáles son las normativas con las cuales vamos a jugar ese partido y que esas normativas sean realmente las que necesitemos y no se transformen solamente en burocracia, en ralentizar los proyectos y no poder llegar con la vivienda a la persona que la necesita. A tiempo. Me refiero a un poco jugar dentro de su cancha, en el sentido de que hay objetivos en cada ministerio mucho más amplios que esta parte de los permisos, de las trabas. O sea, me refiero que hay falta de conversación en este proceso del desarrollo inmobiliario entre los distintos autoridades responsables, en el fondo. Yo creo que falta optimizar el sistema. O sea, yo creo que tenemos que sentarnos a pensar en qué cosas realmente de las que quisimos imponer en la permisología son realmente relevantes y cuáles en realidad podemos dejarlas como
sujeta tal cual a una declaración jurada por parte del desarrollador, como Claro. lo está viendo hoy día el ministro Grau. O sea, Claro. hay cosas que podemos eficientar y tratar de buscar, porque la permisología, como lo hemos hablado todo este tiempo, acá contigo, no es solamente porque se retrasan los proyectos, porque no hay inversión, sino que finalmente todo esto tiene un costo. Y ese costo finalmente hace que la vivienda sea más cara. Solamente el hecho de pasar de una permisología que se demoraba 3, 4 años A 10, a 8. 10 años o 8 años, significa por lo menos entre un 15 y un 25% más de costo para un proyecto. Porque además durante esos años ustedes tienen que estar todavía, están en desarrollo del proyecto o ya está listo el proyecto y no se ha aceptado. ¿Cómo? Y ahí hay que mantenerlo. Claro, ¿Cómo lo que se pasa hace es que ahí? tú tienes que comprar el terreno, Sí. ¿cierto? Idealmente con un financiamiento. Ese financiamiento tienes que ir pagando los intereses. Ese terreno tiene un costo de contribuciones. Hay que mantener esas contribuciones al día. O sea, claro, no- Y después ese terreno hoy día tienes que cuidarlo más que nunca. Porque Claro. si no, ese terreno es susceptible que se lo vayan a tomar. Entonces tienes que contratar una empresa de guardia que te cuide el terreno. Entonces hay una serie de costos que muchas veces la gente No los ve. no lo ve, Claro. pero son de pasar de 3 años a 8 años, es un tremendo costo para el Claro. proyecto. Por Claro, lo tanto, exacto. esos costos podemos evitarlos en la medida que tengamos una permisología más clara. Y posteriormente, el hecho de que en realidad estos permisos tengan una cierta certeza en el tiempo, Sí. eso, si bien la permisología ahoga la inversión, ¿cierto? La certeza de la permisología o la certeza jurídica que la han llamado ahora, eso, si no tenemos esa certeza, mata los proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad no los podemos desarrollar en la medida que no tengamos inversionistas detrás que quieran Claro. poner su capital O en sea, algo que el día de mañana puede ser nada. O sea, puede ser que si te pierdas la quitan plata un nomás, permiso, claro, si Claro. te quitan un permiso y no te dejan desarrollarlo, ese proyecto vale cero. Por lo tanto, los inversionistas no se van a meter en un proyecto que el día de mañana su plata va a valer cero. Exacto. Oye, y eso, el tema de la certeza jurídica se refiere como a cambios de juicio por parte de la municipalidad y después hay que llevar el tema a la justicia. Ahí son varios años más de pelea entre la municipalidad y los desarrolladores inmobiliarios, quiero decir. Y ahí también hay un proceso económico de paralización de... Mira, hay otra evaluación que dice que solamente la certeza jurídica ha cargado los proyectos con entre un 20 y un 25% más de costo producto de la incerteza que existe hoy día. Por lo tanto, seguimos sumándole costo a esto de que en realidad una vez obtenido tus permisos de buena manera y habiendo hecho todo un trabajo para poder mantener el terreno y todo, que el día de mañana venga alguien porque tiene una presión política o porque cree que con eso tiene más votos para su próxima candidatura y te quita un permiso o te paraliza una obra, eso en realidad es algo que los inversionistas, cuando tú cuentas esto afuera, cuando conversas esto con gente, no sé, en Perú, en Lima, Sí. o en algunos inversionistas con los que hemos estado juntándonos en Estados Unidos, tú comentas esto y la No se gente como entiende. que no lo puede creer. O sea, esto es digno de un país en realidad que no lo merecemos, un país Claro. que en realidad nos tildan de bananeros. Claro, ¿cachai? donde finalmente éramos un país super power en términos de inversión de desarrollo inmobiliario y hoy día pasamos a la cola en el fondo. Justamente. Eso te iba a preguntar. O sea, primero, respecto del tema de la certeza jurídica, hoy día tuvieron ustedes una buena noticia, estos días Sí. han tenido una buena noticia respecto de un fallo primero en la Corte de Apelación y después de la Corte Suprema que tuvieron con la Municipalidad de Independencia, donde lograron en el fondo... Bueno, esa fue una pelea larga con la ¿Cuánto municipalidad. duró esa pelea? de Pero Independencia. lograron ganarla. Es que el alcalde de Durán es muy persistente. Y en realidad Y ustedes también. él recibió presiones políticas Yeah.
y por eso él quiso anular nuestro permiso de edificación, que lo habíamos obtenido, y, y lamentablemente por otros procesos de permisología y también de procesos propios de la construcción, que muchas veces obtenemos un permiso, como te decía, y posteriormente, cuando estamos desarrollando esa misma permisología, nos quitan un permiso que puede ser anterior. Claro. Esto fue lo que sucedió en Independencia y malamente y haciendo caso omiso de la ley, nos quitaron ese permiso de edificación, pero sin embargo la Corte de Apelaciones no fue muy favorable, nos sacó adelante un fallo en el cual fuera de pedir que se reponga el permiso de edificación, nos favorece con el hecho de poder cobrar tanto los costos de la parte legal, todo lo que es la parte de costos de abogados, como también todas las pérdidas que hayamos tenido producto de estas demoras que tuvo la municipalidad. Claro, lamentable. Entonces, también para los vecinos y para la propia municipalidad. O sea, porque para la municipalidad va a ser un tremendo balde de agua fría. Claro, el hecho de contar con menos recursos para la gente que más necesita en Independencia, que es la misma gente a la cual nosotros le construimos y le entregamos sus departamentos. Nosotros hemos construido, no sé, 6.000 departamentos en Independencia. Y nos quedan todavía por construir 2.000 más. Pero lamentablemente a esa gente no le vamos a poder dar la calidad de vida que podríamos haberles dado en la comuna, porque la comuna va a tener menos recursos. Claro. Y eso es básicamente por la tosudez del alcalde Durán. Armando, pero también hay que enfrentar un poco las críticas y los comentarios respecto de el desarrollo de edificios de gran número de departamentos, de gran tamaño, que hay ruido, que especialmente, bueno, en el centro de Santiago, en Independencia y en otras comunas. ¿Y qué opinas al respecto de eso? Porque también hay que recibir un poco estas críticas y ver, bueno, cuáles son las opciones que hay al respecto también. Mira, este modelo de negocio, que es un modelo de vivienda, no digamos de negocio solamente, porque en realidad son viviendas. Este modelo es un modelo que en gran parte del mundo funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque damos viviendas que están muy cerca del centro de Santiago o en el corazón de las capitales. Claro. Tú generas un proyecto que concentras mucho las viviendas con departamentos que son pequeños, que básicamente es gente que hace una vida muy, muy urbana. O sea, va a su trabajo, estudia y después llega a su departamento a dormir. Por lo tanto, es para esa gente. Yeah. Y muchas veces lo que ha pasado con este tipo de productos en nuestro país es que las mismas autoridades no han tenido, y nosotros en general hemos sido bastante laxos en varios temas, entre ellos la migración. No le hemos puesto el énfasis suficiente para que en esas poblaciones que son, como tú puedes tener un barrio con varias casas, en estos edificios que son verticales, también deberían tener un cierto control, una cierta normativa, una cierta frecuencia con la cual el municipio visita, los carabineros visitan, bomberos visitan. Claro, no dejarlo como algo porque si no, aparte, claro, anexo, así como, independiente, quiero decir más bien. Claro, porque eso es un barrio igual. Deben ser cuidados tal cual como sea un barrio. Ya, okay. Y nosotros así lo entendimos. Y en su minuto fuimos muy cuestionados porque fuimos de los primeros que pusimos en nuestro edificio sistemas de control con barrera, como hay en cualquier edificio oficina, un sistema de control con barrera para que
entre la persona que es propietaria o arrendataria del departamento, Y pero no cualquier entre persona. cualquiera. Claro. Para que haya un control Ya. en cuanto a la gente que entra. Ujú. Para que el día de mañana no se transforme, no sé, en un centro de droga o en un centro de prostitución o cualquier cosa que en realidad haga un mal uso de los departamentos. Ya, pero el objetivo en el fondo era acercar, digamos, a personas que viven en la periferia o en regiones Justamente. a vivir, a tener la posibilidad de vivir en el centro de la capital, En el- centro de Santiago, digamos, o de las capitales regionales en el fondo, para que estén cerca de su trabajo y sea una cosa mucho más práctica. Justamente. Ya. Y ahí hay una responsabilidad también del municipio y de Carabineros, revisar la seguridad, etcétera. Y la idea, como tú bien dices, es poder llevar a la gente donde está el equipamiento. No solamente darle una vivienda, sino que darle una vivienda donde él quiere estar. Esta gente quiere estar en el centro de Santiago, quiere estar cerca de las universidades, cerca del trabajo. Por lo tanto, Del transporte. o un transporte eficiente como Claro. es el metro, que es maravilloso. Por lo tanto, esa es la gente que se ha venido a vivir a esos departamentos. Y hoy día hay personas que antes vivían, no sé, somos de San Bernardo, Buin, Colina, que viven en el centro de Santiago, que se evitan ese viaje de 1 o 2 horas de ida, 1 o 2 horas de vuelta, y les dan la posibilidad o de estudiar o de tener un segundo trabajo, con Claro. lo cual la calidad de vida de esa persona mejora enormemente. Bueno, Armando, muchas gracias por la conversa. Yo creo que desde la experiencia de ustedes, del grupo y de los años de experiencia también que tienen en el desarrollo inmobiliario, es interesante poder conversar del tema de la permisología, de las trabas más bien, de las certezas jurídicas y lo relevante que es para seguir impulsando el mercado inmobiliario y finalmente la economía de este país. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estamos llegando al final del bloque, así que nos tenemos que despedir. Un millón de gracias, Constanza, te agradezco mucho. Y lo único que quiero es dejar como mensaje que la permisología es algo que es absolutamente relevante para el crecimiento y el desarrollo de un país y con eso la calidad de vida y el trabajo para las personas. Claro, Por pero de lo manera tanto, más ágil, no tanto no tan burocrática. Por lo tanto, a mí me encantaría que las autoridades, que veo que últimamente la han estado mirando así, lo Sí. vean con esos ojos y Sí. tratemos de tener una permisología y una certeza jurídica fuerte. Sí. Eso no va a ser un país desarrollado. Sí. Bueno, ya las autoridades le están poniendo ojo a ese tema, así que bueno, hablamos del ministro Urabo hace un poquito y así es, efectivamente. Así que bueno, vamos a unos comerciales y volvemos en unos ratitos, en unos minutitos más con más economía a fondo, con nuestro segundo bloque de este primer capítulo 2024. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. Agricultura TV. Segundo bloque de Economía a Fondo, seguimos hablando del sector inmobiliario en este primer capítulo del año 2024. Estoy con Felipe Escalona, él es fundador y CEO de Real Eco Estate. Royal Eco Estate. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe, bienvenido a Economía a Muchas Fondo. gracias por la invitación, Constanza. Un gusto. Igualmente, hoy día estamos hablando de temas de inmobiliario, principalmente hablamos recién con Armando Ide sobre temas de permisología, de trabas, de certezas jurídicas, pero ahora vamos a hablar de otro tema inmobiliario, pero con otro foco, que a mí me pareció súper interesante, porque tú eres abogado además, Sí. Felipe, y bueno, has desarrollado tu carrera profesional más bien en el área inmobiliaria,
Sin embargo, se plantea todo el proyecto que tú nos vas a contar a continuación desde un punto de vista sustentable, pero también desde un punto de vista que tiene que ver con la NASA, y es lo que más me llamó la atención, que hace Chile en un proyecto inmobiliario involucrado con la NASA. Nos pareció súper interesante de conversar. Así que nada, parece rocket science, debe serlo o no, pero bueno, vamos por partes, obviamente. ¿Cómo comenzaste en el mundo inmobiliario para que así empecemos a introducir esta historia? Bueno, yo, como tú bien dijiste, soy abogado. Me he dedicado principalmente, trabajando en el Banco Santander mientras estudiaba Derecho en la Chile. Y la verdad que mi jefe en ese tiempo, el fiscal, consideró que mi trabajo había sido lo suficientemente bueno como para recomendarme para ser fiscal de un grupo inmobiliario a los 25 años. Y estuve desde el año 2005, en que yo tenía 25 años, hasta el 2015, 16, full dedicado a hacer negocios inmobiliarios, asesor de grupos inmobiliarios, de varias inmobiliarias de este país. Y hice toda mi carrera principalmente haciendo desarrollos tradicionales, enfrentando toda esta permisología que recién estaban conversando. Tema de autorizaciones, trabas, exacto. Permiso 1, 2. Exactamente. Todas las dificultades con las que se fueron dando, ¿no? Claramente evolucionó bien particular mi trabajo desde lo que era el 2005 al 2015. Pero me especialicé en entender cómo funciona el negocio inmobiliario, cuál es la lógica, incluso cuál es la visión del inversionista inmobiliario. Es bien particular, el inversionista inmobiliario es un tipo que no compra cosas etéreas, estas cosas como las criptomonedas o las acciones incluso, no es algo que tú hables con el dueño de una inmobiliaria y le guste tener su plata guardada. Un poquito más le gusta físico, lo concreto, así como que lo veas, el terreno. Ese edificio es bien particular eso. Entonces, logré entender cuál era la lógica de todo ese mundo, y al mismo tiempo yo soy un tipo que la mitad de mi vida ha sido vegetariano, siempre he sido bien ecologista. Y tenía muchas ganas de hacer cosas que tuvieran impacto. ¿Y en qué minutos se juntan estos mundos más sustentables, ¿no es cierto? O sostenibles con el mundo inmobiliario. ¿Qué pasó? ¿Un viaje a la Patagonia por ahí? Sí, hay un quiebre. El 2016 se me ocurre hacer la O de las Torres del Paine. Me conseguí poder hacerla al mismo tiempo que la hacen los guardaparques de la CONAF, que la hacen incluso en una dirección diferente. Parten un pocos días antes, a fines de octubre, y terminan los primeros días de noviembre, porque el 1 de noviembre abre el Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, lo que yo tuve la posibilidad de hacerla con muy poca gente, y viajé con un par de amigos que eran unos primos, que ellos iban corriendo y yo iba caminando, viendo la naturaleza, qué sé yo, y el último día me tocó en el cruce del paso John Garner, donde está el campo de hielo, una tormenta blanca que no estaba esperada. Como no había un guardaparque, no se nos avisó que había que cerrar el paso, y quedé atrapado. Tuve 3 horas con hipotermia, con la nieve hasta la rodilla, pero hacía frío, y de momento a otro estaba la nieve hasta la rodilla. Me tuvieron que rescatar, y fíjate que dentro de las cosas que me pasaba cuando estuve ahí antes de que me rescataran fue pensar cómo iba a ser mi funeral. Y yo dije, oye, como que mi funeral iba a ser, no sé, buen abogado, fiscal inmobiliario, inversionista. Encontré que no tenía nada, no había hecho nada por los demás en mi vida. Era como un sentido a la vida. Y la única forma hice un compromiso conmigo mismo, más que nada, que si lograba salvarme, iba a hacer un cambio en mi vida y ocupar mi herramienta. Si no era no era irse al Tíbet, sino que ocupar mi herramienta una alternativa para hacer, podría haber sido. Pero claro, ya sabemos que no me iba muy bien con la altura. Entonces traté de mezclar toda la expertise que tenía como abogado e inversionista inmobiliario. Todo mi interés por proteger la naturaleza, además este símbolo de que la Patagonia casi me lleva, ver cómo devolverle la mano a la naturaleza. Y se me ocurrió desarrollar el primer proyecto inmobiliario de conservación en Chile
a principios del 2017. Ya, que este proyecto tiene una frase que me llamó también la atención, que es usar al mercado para salvar al mercado también. Sí. Independiente que suena como muy financiera, pero no, tiene un foco mucho más allá. Es que es tremendamente financiero. Yo Sí. he tratado de separarme un poco del discurso sostenible, que es más hippie, que es cierto que es fácil entender porque hay que reciclar, porque todas esas cosas son muy importantes, cuidar Sí. el planeta, que los grados extra. El tema que es para salvar, el salvar el mercado tiene que ver con una conversación que tuve en Nueva York con un ejecutivo de BlackRock, Ya. que me decía, mira, sabes que hoy día estamos conscientes del efecto, la efervescencia social que existe en función de todo el impacto que tiene el cambio climático. Ujú. Cuando se inunda una ciudad, cuando no sé, hay erupciones, la naturaleza Claro, las reacciona contra tormentas, exacto. las tormentas, cuando la naturaleza reacciona de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, esto genera cambios sociales y todos Claro. esos cambios sociales finalmente lo vivimos en Chile, ¿cierto? Sí. Lo sabemos de primera fuente, Sí. terminan generando estallidos que atentan contra el sistema. Sí. A BlackRock es uno de los que más le interesa que el sistema siga funcionando porque el capitalismo y los fondos de inversión son uno solo. Entonces, lo que se busca hoy día es que se pueda transar todos los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza, los bosques, el mar, con las mismas fórmulas que se transan muchos de estos activos intangibles que existen para poder generar beneficios económicos que impacten a los propietarios, en el caso de la conservación de la tierra. Hoy día una persona que tiene 1000 hectáreas en la Patagonia no recibe ningún beneficio. Entonces, salvo que haga un aserradero, o que incluso Claro. es difícil sacar los árboles. Las forestales de Aysén se fueron hace una década atrás. Claro. Entonces imagínate el que esas personas, los propietarios de todo tipo, puedan recibir beneficios, que las comunidades puedan tener trabajo asociado a la conservación, Ya. a la protección de la biodiversidad, y que todo esto genere formas de transar estos activos o estos servicios que presta la naturaleza en función de potenciarlo y protegerlo. Ya, pero espérame, explícame un poco cómo es el modelo, porque así escuchándolo como a buena ya primera, sin entenderlo tanto, parece que es como un tema más como de proteger superficies tipo Parque Pumalín, pero no es eso, porque esto además tiene asociado el concepto de ganancia Sí, respecto claro. de tener este tipo de propiedad. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el negocio de esta conservación y el negocio de ser dueño de un espacio, un terreno, digamos, en la Patagonia? En primer lugar, cuando yo partí el año 2017, la idea era, yo me di una vuelta por Puerto Vara y me di cuenta que había una cantidad de loteos que era tremendo y que había urbanizaciones que nadie ocupaba, que eran urbanizar un terreno donde había un bosque nativo es tremendo porque tienes que botar árboles, se supone que replantas en otro lado, pero haces planes de manejo, pero básicamente es destruir el bosque para hacer caminos que nadie ocupa, porque el uso real de las parcelas en Chile para construcción habitacional es como un 5%. Entonces, la habitabilidad rural es muy baja. Eso no quiere decir que la tierra cueste menos en el tiempo, todo lo contrario. La expectativa y el valor de la tierra ha tenido un crecimiento constante. En la Patagonia es sobre el 20% anual en los últimos 10 años. Entonces, la especulación era el primer negocio que se me ocurrió hacer y dije, ¿para qué vamos a urbanizar? Si no es necesario, protejamos, no hagamos caminos y en vez de vender 5.000 metros, definí 10 veces ese número como Ya. el mínimo de tamaño de mis proyectos. Yo jamás hemos hecho un proyecto que tenga lotes que tengan menos de 5 hectáreas. Todos Ya. nuestros proyectos tienen desde 5 hasta 20 hectáreas, incluso ahora estamos sacando 70, 100 hectáreas en algunos proyectos. Ya, perfecto. Entonces, el primer paso era especulación inmobiliaria, Ya. comprar barato porque va a costar caro en el tiempo. O sea, tú ya compras unas 5 hectáreas o 70 hectáreas en la Patagonia. ¿Sí? ¿Y en qué sector además de la Patagonia? Que sería bueno... Principalmente carretera austral, Ya. nosotros estamos presentes bien, o sea, la mayor cantidad están en el fiordo Puyuhuapi, en Ya, perfecto. Lago Roosevelt, Cóndor, Lago Verde. Compras estas 5 hectáreas, en fin, lo que sea, las compras y tú eres propietario de eso, Sí, no absoluto. lo utilizas, No lo utilizas. no...
Y la verdad que una parcela tampoco la utilizas. Si te digo que el 5% se construye, Claro. compras una parcela que O tiene sea, un camino. lo dejas pero no usas. ahí, en el fondo en conservación, pero sabes que ese terreno, esa tierra, va a aumentar De valor en el tiempo. Ya, Ese fue el negocio del año 2017. Cuando partí con esto, ok. empecé a tratar de hacer bonos de carbono, pero la verdad que hasta el día de hoy pasa eso. Si tú quieres hacer un proyecto bono de carbono, tienes que hacer una inversión que es en cientos de miles de dólares Ujú. para poder hacer el proyecto de bonos de carbono. Ujú. Para que se justifique, Ujú. tienes que tener a lo menos entre 5.000 y 7.000 hectáreas Ujú. para que se justifique ese tremendo gasto. Claro. Esas hectáreas tienen que estar juntas, Ajá. porque no es que voy a ocupar un terreno que tenga en Coyhaique y otro que tenga en La Junta, Claro. a cientos de kilómetros de distancia, y pueda armar un proyecto bono de carbono en conjunto. Tiene que ser un parque tipo parque nacional, Claro. y es caro, generaba mucha incertidumbre. Créeme que el nivel de corrupción en la certificación de bonos de carbono es tremendo, tremendo. Hay un reportaje del año 2023 en que se develó que en materia forestal se hace todo muy manual. Ya. Un 90% de los bonos de carbono eran falsos. Entonces, Súper mal, era muy claro. complicado, muy sofisticado. El año 2017 era imposible hacer algo como eso. Ya, pero entendiendo que yo soy una persona que dice, oh, mira qué interesante, quiero invertir en esto, tener una posibilidad de, ¿no es cierto?, del valor que aumente un 20% estas hectáreas que compren después, pero no las puedo vender. ¿Sí? Si las puedo vender, se las puedo vender a otro. Sí. Pero y ese otro el que me terreno las, es tuyo. y ese otro que me las compre no puede tampoco hacer nada, tiene que seguir bajo el mismo concepto. Lo que pasa es que el concepto original era especulación inmobiliaria. Con el tiempo lo que fui haciendo, que era mi compromiso con mis clientes, era, punto uno, no puedes subdividir, Ya. puedes ocupar un 5% de la superficie para construir algo, pero los primeros 5 años no puedes hacer nada. Dame 5 años para Ya. proponerte algo mejor que construir. Ya, ok. Entonces, esto a través de un derecho real de conservación, que es un contrato en el que yo adquiero a través de una fundación que supervisa la conservación y que te cuida el terreno además para que no se lo tome nadie, para que no te roben árboles, etcétera. Ujú. Supervisamos todo esto y dame 5 años para hacerte una propuesta, Ujú. y voy a estar invirtiendo en conocimiento, en desarrollar ideas, y gran parte de la prosperidad que recibí en este negocio, hemos vendido más de 30 millones de dólares, se me ocurrió abrir, no sé, por mercado, oficina en Nueva York, tenemos comercialización en México, Colombia, en España. ¿Ya? Entonces, la primera jugada era tener clientes internacionales. Sí, que el eso te iba a precio preguntar fuera- cuál era el público objetivo Claro, en este... que el precio, en este- primero eran puros chilenos, después ahora hay europeos, gringos, incluso, yo diría, no sé, regiomontano, la gente de Monterrey en México, tiene un nivel de prosperidad semejante al de California, Ujú. tienen mucho interés en comprar tierras de conservación. Y tú ahí a través de la fundación, entonces, cuando les dices, dame 5 años para no construir nada y yo encargarme de cuidar, de fomentar, digamos, ahí es donde tú contratas también gente de la zona para poder aportar, ayudarla. Trabajamos con guardaparques, Ya. trabajamos con lancheros, trabajamos con distintas personas, con distintas agrupaciones de las comunidades para proteger estos lugares, para supervisar. Ujú. Y lo más importante, te diría yo, que a mí me gusta mucho el trabajo en las comunidades y todo, pero lo más importante, armamos un grupo científico para estudiar y aprender sobre los bosques. Ya. Y ahí fue donde en algún momento yo le preguntaba a los científicos y les decía, oye, pero ¿cómo podemos aprender más del bosque? ¿Qué datos nos faltan? Porque yo, que he pasado los últimos 2 años yendo y viniendo a Nueva York, la información que hay de los bosques en Estados Unidos es brutal. O sea, los bosques europeos, que no son muchos, pero en Estados Unidos, en Canadá, que son hartos, tienen muchísima información. Ujú. Entonces, tienen los bosques escaneados en 3 dimensiones, Ya. saben cuánto mide un árbol y cuánto pesa, y lo ven. Entonces dije, ¿cómo podemos hacer eso? Y ahí entró Y ahí se el me proyecto ocurre- con la NASA. Y ahí entra la NASA, porque se me ocurre. Ahí está el Rocket Science. Sí, se me ocurre la cosa más loca del mundo ¿Ya? que fue, oye, si enviamos un satélite, nosotros, voy a llamar a la NASA, yo lo financio. Y enviamos un satélite y pidámosle a la NASA que lo lance. ¿Cuánto cuesta? Coticemos, porque uno está acostumbrado a diseñar los sueños con límites, ¿cierto? Entonces, no, ¿cómo voy a enviar un satélite yo, Sí, que pues te soy iba a decir que esto abogado? como que es Starlink de... Claro, ¿pero cuánto cuesta? ¿Tú sabés cuánto cuesta mandar un No satélite? tengo Yo- idea, yo, pero me ¿cierto? imagino que muchísima plata. Entonces, O lo sea, prim- por algo lo hace, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk y no lo hacemos nosotros. Entonces, el primer paso era cotizar. Ujú. ¿Cuánto valía?
Y fíjate que ya sabíamos que, esto lo había visto en las noticias en la noche, que la Universidad de Chile había enviado un satélite no me acuerdo no, creo que era con la NASA. Buchef había hecho un satélite chiquitito Ya. y no era una cosa gigante como la que estábamos acostumbrados, que Uno se así como- imagina en las películas, ¿no? Por lo que ve en ¿cierto? la Te tele. imaginas algo gigante. No, era Claro. algo chiquitito. Ya. Entonces, bueno, llamé a la NASA y lo más loco es que me contestaron. Ya. Me dijeron, ¿sabe qué? Lo que usted me está pidiendo, tuvimos varios acercamientos, varias reuniones, lo que usted está pidiendo ya existe. Es un sensor que Ya. está instalado en la Estación Espacial Internacional Ya. y en la órbita pasa por la Patagonia, pero el sensor no está calibrado para el hemisferio sur. Ya. Entonces le vamos a dar con el científico que está a cargo, que es un científico de la Universidad de Maryland, en Washington, que está al lado de Nueva York. Nos pusimos de acuerdo, lo visitamos y él me dice, mira, yo para poder calibrarlo necesitaría que tú la misma tecnología que tenemos en el satélite la pusieras en un dron. Necesitamos equipo, me pidió fondos, me hablaba, Ya. no sé, de cientos de miles de dólares Ya. para comprar equipo y en realidad se podía hacer, podían dejar todas nuestras tierras conectadas a los satélites para poder medir en 3 dimensiones Ya. y ver cómo evolucionaba el bosque. Ujú. Yo no quise regalarle plata a los gringos, porque además, como latinoamericano Sí. era una locura. Ya. Así que lo que hice fue invertir todo este dinero. Bueno, se lo doné a una fundación chilena, que es We Conserve, Ya. y ellos, a través de la doctora Tarin Fuentes, invirtieron en los equipos necesarios. Tuvimos que contratar helicópteros, hidroaviones para llegar a los lugares, para poder pararse en los lugares donde había que pilotear en los drones, y logramos conectar los proyectos de Real Eco State con el satélite de la NASA. ¿Y eso significa qué? Significa En que, términos prácticos. en términos prácticos, que tenemos cada uno de los árboles de nuestro terreno, ¿Ya? tienen un ID, un root, Sí, están identificados. están identificados, sabemos cuánto miden, cuánto pesan, cuál es su biomasa, ¿cierto? Ya. Cómo están compuestos, vistos primero por el dron, ahora a través Por el- del seguimiento de la Estación Espacial Internacional. Claro. La órbita de la Estación Espacial pasa entre cada 3 y 21 días, por lo tanto podemos ver algunos comportamientos. Ujú. Si falta un árbol nos podemos dar cuenta. Ujú. Y lo interesante no fue tanto eso, sino que empezamos a combinar, porque al mismo tiempo estábamos trabajando con equipos, con sensores, con la Universidad de Chile haciendo cosas, y de pronto empezamos a juntar información y logramos darnos cuenta que podíamos medir las variaciones de gases, de CO2, que son lo que representan los bonos de carbono, Sí. en tiempo real, 20 veces por segundo, en extensiones hoy día entre 60 y 200 mil hectáreas al mismo tiempo. Y al final esto, porque, claro, estamos hablando, la idea de esta compra de terrenos, digamos, para la conservación, para el cuidado, la alianza el encuentro, digamos, con la NASA, ya lo hicieron, ya lo lograron medir en el fondo el ecosistema en la zona. ¿Y eso cómo beneficia finalmente también al comprador? Bueno, ahí viene el juego de lo que te estaba contando antes, que ahora soy capaz de medir los servicios ecosistémicos con tecnología. Ya. Entonces, no solo hacer proyecciones, no solamente que un científico te haga un relato, sino que sabemos cómo la conservación impacta a los bosques. Ya. Los planes de conservación no quiere decir, uno tiende a pensar que conservación es no tocar. ¿ya? Tal cual, absolutamente. En algunos casos es podar, es limpiar algunas especies que son foráneas, es proteger la biodiversidad. Ya. Entonces, y tú todo eso puedes medir el impacto que tiene Ujú. con estándares propios de los bonos de carbono u otros tipos de sistemas transables, Ujú. ¿ya? Como bonos de biodiversidad o otros Ya, gases, por ejemplo, de efecto invernadero. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que a contar del 2024, Ujú. los clientes de Real Eco State van a poder comprar predios que van a venir con renta, porque les van a pagar. Porque van a estar asociados a algún bono Exacto. o de carbono o de... Exacto. Ya, Entonces ya no perfecto. solamente Ese es la el negocio. plusvalía en el tiempo, Del sino que sitio, vas del a terreno. tener una renta anual en Ya. base a la protección que estás realizando. Ujú. Voy a cumplir mi palabra, que es lo que más me interesaba. Después, después de esas sí. 3 horas en las Torres del Sí, Paine. y voy a- Inolvidable, me imagino. Y lo que espero es, mira, fíjate que ya tenemos contratos para, hasta ahora hemos escaneado con la NASA entre más de 3.000 hectáreas. Ya. Debemos andar con entre 3.000 y 5.000 más o menos.
ya tengo un contrato firmado con una empresa que tiene los mismos equipos de la NASA, pero de hecho un proveedor de la NASA, Ya. que lo vamos a traer a Chile, que es europeo, para escanear las 50.000 hectáreas, se va a multiplicar por 10 de aquí a marzo. Ya. Súper bueno, o sea, en esta última Y vamos a ir fecha. sumando zonas que nosotros llamamos iluminadas, porque están conectadas ahora con el satélite. Ya, claro. Estas mediciones son solo... Iluminadas porque tienen la pista del satélite, en el fondo, Exacto. que pasa sobre ellas. El satélite no es que tú le des un punto y ahora está iluminada la Patagonia entera. No. ¿Ya? No, Es por sí, terreno, entiendo. es tremendo. Sí, sí. Entonces, por eso no es que el terreno al lado del mío pueda estar... Necesariamente. Estoy al lado de un proyecto Real Estate, estoy conectado con la NASA, desgraciado. No necesariamente. Mira, me encantaría que fuera así, pero no funciona así. Entonces, lo que buscamos hoy día es invitar a cada vez más gente Ujú. a que sume los predios que tiene hoy día en el canal Puyuhuapi, en la zona de Melimoyo, La Junta, Súper. en el canal de Puerto Chacabuco. Ujú. Todas esas zonas las vamos a empezar a medir en tiempo Para real. que se integren a la De aquí a medición. marzo vamos a tener ya equipos que van a alcanzar, tienen un alcance de 200.000 hectáreas. Buenísimo. Y lo bonito es que estoy convencido de que podemos generar una activación económica de una región que pese a que tiene un servicio muy importante para el planeta, no recibe el beneficio de ser uno de los pulmones del mundo. Del mundo, efectivamente. Bueno, es una iniciativa y un desafío grande también el que tiene Felipe, Súper. pero es súper interesante. De verdad que la historia es bien particular. Te felicito por eso. Bueno, y Muchas ojalá gracias. que les vaya súper bien y Muchas puedan seguir gracias. creciendo. Hemos llegado al final de este capítulo de Economía a Fondo, hablando de desarrollo inmobiliario de distintos ámbitos, incluso con Rocket Science incluida. Vamos cerrando. Nos vemos la próxima semana sin falta para hablar más de economía a fondo y distintos temas entretenidos. Nos vemos.